quieren hacer investigación realmente. Entonces, esperemos que todo siga en este sentido. Yo conozco muchos arqueólogos que a mí me han dicho: Jesús, es que es lo que estáis contando es irrebatible. Porque además el documental está basado en esos descubrimientos de los propios arqueólogos. Entonces, tú me podrás decir que la Atlántida no existió. Y yo te lo compro, vale, perfecto. Yo no digo que la Atlántida existiera tampoco. Yo estoy diciendo que eso a lo que Platón llamó Atlántida está basada en una cultura que es la megalítica. Claro, es que tampoco Ya, sabemos si se llamó así. La llama Platón porque claro, sí, claro, pero igual se llamó, yo qué sé, vete tú a saber, ¿sabes? Que... claro. A la mejor siempre ha sido Tarteso, Exacto, Claro. exacto. Ujú. por ejemplo. Entonces, claro, yo siempre pues he pensado ese tipo. Y claro, cuando tú vas a un podcast, por ejemplo, fui a un podcast hace relativamente poco Hmm, y me dice el chico del podcast, Alejandro, me dice: yo, ¿tú estarías dispuesto a hacer un debate con un arqueólogo? Digo, yo sí. Digo, pero te van a decir que no. claro. Efectivamente. O Dijeron que sea, no. eso ha pasado. Y me da pena porque yo creo que las cosas se pueden debatir perfectamente dándole un contexto serio, Correcto. científico a todo lo que se cuenta, pero que parece que cuando uno dice Atlántida, todos te miran con una cara como diciendo: ya está aquí el loco. Es loco de turno, Sí, sí. Efectivamente. como si hablara un terraplanista, ¿no? Con un defensor del Exacto, método científico del exacto, terraglobismo. Pero es que exacto. realmente es muy triste, ¿no? Porque personas que han estudiado para investigar, ¿no? Para ver qué es lo que ha habido antes, que estén cogidos de pies y manos y, vale, sí, por el dinero que le dan, porque no tengan suficiente, pero en realidad están ahí mm, sin poder hacer nada, ¿no? Atados de pies y manos, Mm, ¿no? Claro, tú daros cuenta que si ahora uno de ellos, que normalmente su base de sustento para sus familias a lo mejor es dar clases en una universidad y ellos sacan los pies del tiesto y dicen: pues yo sí quiero la Atlántida, es que seguramente ese hombre o esa mujer pierda su puesto de trabajo. tal cual. Una pena. Es que la libertad de expresión es como, bueno, si tú piensas que la Atlántida existió, pues vale, pues ya está. Es lo que hay. Pero claro, el temor a infundir entre la próxima generación que viene de arqueólogos, de investigadores, que la Atlántida pudo existir, es como el terraplanista, precisamente, que le está diciendo a la gente que a sus alumnos que la Tierra no es redonda, sino que es plana. Exacto. Mm. ¿Qué harían? Pues lo que harían precisamente es eso, quitarte de en medio, tú no das clases y tú ya te tienes que dedicar pues a lo que sea menos a lo que tú has estudiado. Entonces, esa es la pena. Yo creo que Sí. siempre hay que seguir unos patrones y si te sales de ahí, pues ya eres el loco, eres el iluso y eres el que está Mm. diciendo mentiras. No, Mm. es que es súper triste que esto se trate de esta manera hasta el punto que no puedas llegar a dar ni tu propia opinión al respecto. De decir, Mm, vale, por ejemplo, un profesor de universidad, ¿no? Que él imparte, pues lo que le toca, esto y esto. Pero después, él puede decir, pues mira, chicos, yo creo en esto porque he investigado tal, tal, tal. Y ya está, como puntualización. Después cada uno, cada alumno o quien sea que crean lo que quiera. claro, Y es que y sería que más investigue rico lo que... realmente. Claro, después es que incluso despiertas esa curiosidad en la persona y De haces que investigar. esa persona, exacto, que investigue, que lea, que se informe. Y Exacto. lo que estamos haciendo, sin ánimo de ofender ni muchísimo menos, es Ujú. criar y educar a borregos que siempre van a aprender exactamente lo mismo que se llevan enseñando hace 100 años. Para que Sí, sigan porque engañando a las siguientes generaciones. Claro, claro. Es que daros cuenta que los exámenes después son todos iguales. Y si tú no pones en el correcto. examen lo que yo te he enseñado, tú suspendes y no te sacas la carrera. Literalmente. Qué pena. Así que Me sabe mal eso decirlo es así, así. pero es que, hostia, Y os tengo que decir también, y esto lo he dicho más de una vez también, y es algo que no me escondo tampoco porque a mí me da igual, obviamente, que nos intentaron callar bocas, ¿eh? eso quería preguntarte, Intentaron. si os encontrasteis con alguna traba Sí, sí, o sí, algo por sí. medio. Hubo Para grabar amenazas de si decíamos o contábamos algo de lo que estuviéramos viendo y si sacábamos el documental y nos iban a denunciar y nos iban a tal. Digo, bueno, pues denunciar. ¿Pero por qué os van a Ah, denunciar? ¿Con qué motivo? Es que no lo entiendo.
Nunca lo entendimos. Mira, yo te puedo decir que a día de hoy día en la actualidad, tengo prohibida la entrada al Dolmen de la Pastora. Sí, lo dices en el documental, me parece. Sí, sí, claro. Sí. Y no me escondo y lo seguiré diciendo. Mm. Y es más, vamos, lo dejo aquí dicho. No es que tenga prohibida, es que voy a entrar en el Dolmen de la Pastora porque hay un documental que vamos a producir que entre ellos ese dolmen está. Y es un sitio público, no es un sitio privado. Pues entonces, Y eso lo he pagado yo con mis impuestos, igual que lo pagamos todos. ahí Con lo está. cual, si no me van a dejar entrar por las buenas, voy a entrar por las malas. Si es público, tú tienes todo el derecho del mundo a entrar. Porque ya está Punto. bien de que a mí llegaban compañeros, el compañero que nos hizo la banda sonora del documental, Mm. recibió un correo electrónico, no yo, que mi correo es público y se puede ver, que mira que es fácil verlo, sino mi compañero recibió un email, bueno, poniéndome a mí a caldo por parte del arqueólogo municipal de Valencina de la Concepción, que ya no voy a decir su nombre, que cada ¿Qué me uno dices? investigue y demás. Sí, 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 a sí, ver sí. quién es. Sí, sí. Qué fuerte, ¿eh? Y, sí, sí, sí. Hostia. Qué fuerte. ¿Y no O tuvo sea, los, y no tuvo los huevos hablando así en plata de enviártelo a ti? que me lo hubiera dicho a mí no hubiera pasado nada. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo conté en su día lo malamente que me trató cuando yo fui a hablar con él para yo conseguir información para hacer este documental. Mm. A mí me trató fatal. Un tío que la educación yo creo que no la conoce, ni la ha visto, ni por asomo. Y yo lo conté públicamente, porque además recuerdo que alguien me contó del pueblo, un hombre mayor que yo creo que ha fallecido ya, que además era un cartero, un antiguo cartero, Mm. trabajaba en correo, y este hombre me cuenta que fue una chica a hablar con él, con el cartero, porque sabía mucho de historia. Era una chica que estaba haciendo un trabajo de fin de grado sobre arqueología e historia. Y lo quería hacer sobre Valencina de la Concepción. Y esta chica, el primero que acude es al director del museo, Claro. que es arqueólogo, era Ujú. arqueólogo municipal, y le dijo que no la podía atender, que tenía muchas cosas que hacer y que no podía perder el tiempo. Perder el tiempo. Sí, entonces a mí esas cosas me dan mucha rabia, mucho coraje, porque tú estás ahí gracias a que seguramente alguien te dejó hacer Claro. el trabajo de fin de curso a ti. Claro, Claro. estamos hablando que según el punto de vista de este personaje, enseñar a alguien la historia El es tiempo. perder el tiempo, exacto. Mm, Efectivamente. qué Pues ahí pena. estamos. Ese es el nivel Madre que mía. hay. Entonces, claro, yo dije, yo cuando recibí el correo, dije, bueno, pues denúnciame. Claro. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no me denunció? ¿Por qué? Bueno, aparte de Porque lo yo sé obvio, porque dónde, tampoco tiene nada Tampoco tenemos tangible que todo, ¿no? denunciarte. aparte, porque sé dónde hay un dolmen tirado, que el dolmen ha llegado, no sé si por accidente, a Ah. los pies del Cerro de Santa Brígida y lo tiraron allí con una grúa y un camión. Restos de un dolmen que se sacó en unas obras del carril bici de Valencina de la Concepción. Y lo intentaron esconder Entonces, ahí. posiblemente o voló el dolmen hasta allí de alguna manera Ya. mágica, o alguien intentó esconder allí los restos de un dolmen que se habían cargado y que no, parece ser que no merecía la pena. De hecho, bueno, siguen los restos allí. Si vas a dar un paseo por allí, por los pies del Cerro de Santa Brígida, metido entre maleza, os Hmm. vais a encontrar muchas piedras gigantescas y esos son partes de un monumento megalítico. Tócate los Sé, huevos. sé muchas cosas de muchas cosas sucias que se han hecho en aquella zona. Entonces hay veces que es mejor no tocar Sí, ciertas cosas y llevarse bien. Claro. Porque tiene mucho que tapar. sí, Mm, pues qué Joder. pena, qué Vaya pena. tela, tío. Mm, pues me voy a acercar yo por allí, por el cerro ese. Voy a buscar yo. el día que queráis saberlo, me avisáis y os llevo al sitio exactamente. Hostia, pues yo en breve Os quiero bajar llevo, para allí por la zona y... pues avisarme y os llevo al sitio y os vais a quedar flipando. Guay, Es guay. decir, allí ha entrado alguien con un camión a echar los restos allí. Flipa, tío. Es acojonante cómo no tienen ningún tipo de reparo en cargarse la historia La historia. Sí, por cuenta propia. Es alucinante. Se supone que son los que más deberían de querer la historia. claro, es Exacto. que eso, es que lo que decíamos antes, han dedicado parte de su vida a estudiar,
para investigar, para descubrir cosas y que ahora actúen así de esa forma? ¿Qué es lo que habrá detrás? Porque me imagino que es lo que tú nos decías antes, de que había una mafia Sí, ahí pues, metida, ¿no? estas cosas, lo que yo estaba, me quería referir a este tipo de cosas que son más propias de una mafia que de personas civilizadas Claro. Sí, realmente con coherencia, ¿no? Con ciertas sí, coherencias. Entonces, bueno, pues ya está, eso está ahí y yo volveré a Valencina, obviamente, volveré al Cerro de Santa Brígida, volveré al Dolmen de la Pastora, es obvio, y seguiré sacando algunas cosas que parece que a algunos les da cierto miedo que uno saque. O sea, no entiendo tampoco el por qué, nunca lo entendí, ¿eh? O sea, pues algo habrá, ¿no? nunca entendí el porqué, sinceramente. Tengo mis hipótesis, lo hablaba con Cristina y con parte del equipo de por qué podría ser, pero ninguno dimos con algo En concreto, ¿no? suficientemente, sí, suficientemente con sustento como para decir, oye, mira, que es por esto, que es que Ya. no, es que no sabemos por qué realmente. Hombre, yo siempre he pensado que cuando alguien, ya sea una persona, un organismo, lo que sea, ¿no? Guarda algo con tanto recelo, me lleva a sospechar de que algo importante hay. Claro, Sí, Porque si evidentemente. no, si ellos supieran de que no hay nada, o de que lo hay, de que lo que hay es algo irrisorio, tira para adelante, excava lo que quieras, que no vas a encontrar nada. Pero claro, Ujú. si lo guardan, si te dicen que no, a ver, sí, pues totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que cuando tú te incomodas por algo es porque te están tocando algo que tú sabes que es verdad, porque ya está. realmente si no yo diría, bueno, pues deja al loco este de la Atlántida haciendo lo que quiera, ¿qué te Que iba a Claro. busque, decir? que Pero en busque, este claro. caso, cuando la gente se siente tan irritada, Mm, ofendida o yo no sé, eh, es por algo realmente. O sea, claro. por algo de este tipo, seguro. Es que eso Mm. me recuerda, por ejemplo, a cuando quieren pedir algún tipo de permiso especial para acceder al archivo Vaticano. ¿Sabes? Dicen, no, aquí no pasa ni Dios. Aquí, nunca mejor dicho. Ni Dios, no, Dios sí, Dios es el único que Exacto, puede Dios entrar sí. allí. Pero claro, dices, a ver, si lo que guardas aquí son documentos antiguos y tal, que me parece perfecto que lo guarden, evidentemente, es parte de la historia de la humanidad. Pero a ver, si lo niegan a la gente, a los investigadores, es que algo tiene que poner ahí que les afecte a ellos. Y con Lógico, esto, claro. repito, no quiero que la gente se vea atacada por la religión, ni muchísimo menos, ¿eh? Es simplemente este pequeño detalle, Mm. ¿vale? Claro, De pero decir, coño, no sé, dad a conocer lo que tenéis ahí, todas los libros, los pergaminos que tenéis ahí guardados, toda la información. Pero No, os- Dani, es que a lo mejor si se deja que eso lo veamos las personas de a pie, ¿no? O los investigadores o lo que sea, mm. quizá desmontemos la historia que ellos nos quieren. Por eso lo nos- guardan bajo llave y nadie entra. Nadie va a entrar. Claro, Y quizá por eso tapan tantas cosas. claro. Porque quieren tenernos ahí como Mucha para que no gente, sepamos nada, simplemente que nos creamos su historia. mucha gente ya es conspiranoia, digo, no, conspiranoia, no. Cualquier No, persona con dos dedos de frente lo puede llegar a pensar, lo mismo que con el dolmen este, ¿no? Que tú nombrabas, Jesús. Si no te dejan entrar es que es por algo. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que ya no me dejan entrar por el coraje que les daría a Bueno, los de ya. la Atlántida y Valencina, pero no, yo no he hecho, realmente es que yo en el Dolmen no hice absolutamente nada. Mm, Es que el Dolmen ni sale en el documental porque ya. no llegamos ni a grabar dentro de aquel Dolmen. Mm, Pero bueno, grabamos en el entorno de Montelirio. mm, Por supuesto, en Santa Brígida grabamos algo, un poco, y bueno, dejábamos muchas cosas para el futuro también. O sea, también no queríamos cerrar ahí una historia que yo creo que va a seguir dándonos sorpresas, como el tema de la Atlántida, estoy seguro, y del megalitismo igual. Y, y bueno, realmente nos ha dado, ya con estos documentales que tenemos tanto con el de Secretos del Megalitismo, mm. como con Huellas del Pasado, en este caso, ya nos ha dado bastantes sorpresas como para que la ciencia se tome un poquito más en serio ciertas cosas, en este caso, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en Jimena de la Frontera, en el Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz, nosotros ahí Cristina precisamente, descubrió fortuitamente, íbamos a grabar Atlantis, se nos puso el tiempo fatal allí en la sierra Mm, arriba, no pudimos seguir y nos tuvimos que resguardar en un lugar y como yo siempre digo, creo que las cosas no pasan por casualidad,
tuvo que ser en ese punto, sin nosotros saberlo en ese momento, donde divisó Cristina, en este caso, después nos avisó y tuvimos nosotros una huella enorme de unos 43 centímetros aproximadamente de un posible dinosaurio, pero aquí no está la sorpresa. De dinosaurios ha habido, obviamente, y bueno, pues no es ninguna sorpresa. La sorpresa es que está junto a unas huellas de homínido. No jodas. Entonces, aquí sí que hay una pregunta. ¿De verdad los dinosaurios se extinguieron todos cuando la ciencia nos ha contado? ¿O el homínido es más antiguo de lo que realmente tenemos? Entonces, daros cuenta que en Huelva se han encontrado ya pisadas de homínido de hace 300.000 años. 300.000 años. Y son las huellas muy similares a las que encontró Cristina en Jimena de la Frontera. Dios. Nos dijeron que era imposible, porque claro, una huella de un dinosaurio con una huella de un homínido no coincidieron en fecha ni nada. Las huellas están ahí. Nosotros hemos sacado, incluso hicimos un molde en negativo, rellenamos la huella, la sacamos y ahora nos han hecho en San Pedro de Alcántara unos chicos que trabajan con diferentes temas de arte y demás, que saben cómo funciona para hacer el positivo de la huella. Y es que la huella es de dinosaurio. De hecho, si la metes en cualquier IA para que te diga qué es esta fotografía que te estoy poniendo aquí, todo coincide exactamente en lo mismo. Una huella de un trípedo, o sea, tiene 3 garras arriba y es una huella posiblemente de un tiranosaurio rex o de algo muy parecido a esa especie de tiranosaurio rex por cómo es la huella. Joder. ¿Convivieron los homínidos con los dinosaurios? Hay pinturas rupestres que así lo dicen. indican, sí. Ahora, ¿qué se estaba inventando la escena el que pintó la pintura en la cueva? ¿Por qué la pintura, de un ejemplo, por qué hay pinturas de los barcos en las altas que también tuvieron sus historias con esas pinturas, que decían que eso tampoco, eso era de la Edad Media? Claro, en la Edad Media va uno a una cueva a Una pintar cueva unos pintada. barcos. De verdad. Es lo más lógico de pensar, ¿sabes? Lo quieren tratar de tonto. Pues entonces, si unas pinturas en las altas de unos barcos, porque tú has visto esa escena de esos barcos y tú Claro. la has representado ahí. Pues el que ha pintado seguramente una escena de unas figuritas con una lanza, con un ciervo en medio, porque estarían cazando al ciervo. Ahí está. Claro. Representaban eso. Pues si hay un dinosaurio y alrededor del dinosaurio hay ciertas personitas con lanzas también intentando cazar a ese dinosaurio, pues ojo. Y después en una cueva en Atlanterra se ha encontrado, que eso lo podéis ver en internet, se ha encontrado unas pinturas de un animal muy parecido al dinosaurio herbívoro, típico de cuello largo, Al brachiosaurio. que en el estudio, la persona que ha hecho el estudio dice que es un ave. Un ave. Un ave tiene 4 patas, No el tiene ave, alas. un rabo y un cuello largo. Pues ave que ave, ¿eh? Porque es un ave que hoy día no existe tampoco en ningún. Que gorrión más raro, ¿no? Una paloma rara o algo que han encontrado que es muy raro ahí. Y ya consiguiente con este tipo de cosas, que al final lo que nos damos cuenta es que nuestros antepasados, estos atlantes, por supuesto que tenían escritura. Se encontró en Huelva una escritura mucho más antigua que la mesopotámica, con lo cual estaríamos hablando que de momento sería una escritura la más antigua del mundo encontrada, que se ubicó en Huelva, en un dolmen de allí. Y no solamente eso, sino que tenemos constancia ya y sabemos que empleaban la técnica Zaori para construir los dólmenes y que conocían perfectamente el número áureo, el número phi.
porque todos los dólmenes y monumentos megalíticos que conocemos, que hemos hecho estudios, están construidos respecto al número phi. Wow. Con lo cual, nos cuenta la ciencia que el número phi se empieza a conocer más en el 300 después de Cristo, y nosotros decimos que hace 7000 años había alguien que sabía que el número phi medía de aquí a aquí y de aquí a aquí, y cómo hacer la proporción áurea para levantar el dolmen. De hecho, tenemos un estudio realizado con unas varillas de radiestesia en el que nos hemos ido al primer dolmen construido, que es el de Alberites, y en ese dolmen hay una peculiaridad que no hay en otros dólmenes, y es que en el pasillo, cada cierto número de metros, hay una piedra que está levantada en esta posición, ¿no? Está el pasillo por aquí y está levantada aquí, la piedra, junto a la pared. Y nos hemos dado cuenta con las varillas de radiestesia, cuando tú vas en dirección a esas piedras que hay cada ciertos metros, que las varillas, cuando tú llegas a la piedra, se cruzan. Cuando sales de ellas se abren y cuando vuelves a entrar se vuelven a cruzar otra vez. Hostia. Con lo cual, el tío que construye, o la tía que construye ese dolmen, sabía interpretar las líneas energéticas que hay en ciertos lugares. Claro. Lo que nos da a pensar que los dólmenes no se han colocado ahí Porque porque sí. sí, sino que se han colocado con una razón pues también religiosa y de algún tipo ritual, que los dólmenes no solamente eran lugares de enterramiento, eso era lo último. Los dólmenes eran templos, y de hecho podemos atestiguar que hay catedrales hoy día que están construidas arriba de dólmenes que están abajo. Con lo cual todo esto explota la cabeza, y esto era la cultura atlante, era la cultura de las matemáticas, que ya decían algunos Akkayu por ahí en Göbekli Tepe que llevaron la sabiduría para allá, y estamos viendo que obviamente el megalitismo de la Atlántida nace en Cádiz, ojo, en Cádiz, y que se expande hasta el último reducto ya del megalitismo, que es Stone Age y toda esa zona. Pero que nadie se confunda, ¿eh? Que Stone Age es lo último de lo último del megalitismo. Es lo más cercano que tenemos. Que hace 7000 años nuestros antepasados picaban, tallaban, transportaban y colocaban piedras que pesaban 3-4 veces más con las que se levantaban las pirámides de Egipto. Bastante tiempo antes de levantar la primera pirámide. Increíble, ¿eh? Las pirámides son que son del 4000 antes de Cristo, 3-4000 antes de Cristo más o menos. No, la primera pirámide, que es la pirámide de Soser, se conoce más o menos la pirámide de Soser, que es la pirámide escalonada. Según la interpretación, hay un abanico entre el año 3200, 2600 antes de Cristo aproximadamente, y el dolmen de Alberite se construye 4000 años antes de la primera pirámide egipcia, y además el dolmen de Menga, que es el que tiene la Antequera, que es el que tiene el techo, la piedra del techo más pesada, son 180 toneladas de peso lo que llegan a levantar esta gente. O sea, estamos hablando, y transportar 180 toneladas durante 1,5 kilómetros, que es donde está la cantera, donde se supone que se extrae esta piedra. No veas. O sea, que imaginaos si tenían quizá algún tipo de tecnología que ya hoy a nosotros no nos entra en la mente, posiblemente, o que esta gente eran muchos y bueno, pues podían hacer ese tipo de cosas entre muchos. Pero también hay un detalle que, por ejemplo, nos han contado, y eso viene plasmado en los dibujos, ¿no? Cómo transportaban las piedras. O sea, una piedra de 180 toneladas tirada de 6 tíos es imposible de mover. Ni de coña. Entonces lo representan así porque parece que cuesta más trabajo representar
algún tipo de uro o de animal más pesado, Claro. de un buey, un tipo de animal así, que si pones 4 o 5 empujado con algún tipo de artilugio, no troncos, que nadie me diga troncos porque tu tronco, si lo pones si tú pones troncos en el suelo para tú desplazar una piedra de 180 toneladas, los troncos te los cargas En la en 2 primera. metros, están fuera. Y si no te Con lo lo cual cargas, ahí, se hunden en la tierra, básicamente, con todo el claro, peso que tiene. O sea que, se gastan, o sea, eso se va claro. gastando, se va gastando y va. Entonces, algo hay que transportar, algún tipo de transporte hecho de alguna manera. Mira, me contó, esto es algo que no sabe nadie y no lo he contado nunca. Se me acaba de venir a la cabeza, pero uno de los trabajadores del Dolmen de Menga, que es una persona, va a participar en el documental. Ya lo veréis porque es un tío que sabe muchísimo, tiene libros escritos, creo que Antequera Misteriosa o algo así, me parece. Buscadlo porque es que no me acuerdo el nombre ahora de la persona, pero Antequera Misteriosa o Antequera Oculta o algo de eso. Tío muy inteligente que le encanta la historia. Y él vio un brazalete, un objeto tipo brazalete, pero tallado en piedra. ¿En piedra? Sí, en el Torcal de Antequera. Así que este hombre se conoce, imagínate, de Antequera, pues, se conoce todo. Claro. Pues esto es algo que no lo había dicho yo nunca, porque es verdad que nos lo comentó un poco así por encima mientras estábamos allí. Y dice, bueno, ya os contaré, íbamos un poquito con prisa, pero es muy... Miguel Ángel Varo, ¿puede ser? Miguel Ángel, efectivamente. Miguel Ángel era el nombre. Y este hombre es muy interesante porque tiene muchas cosas que contar. Y este hombre sabe muchísimo que se ha encontrado en la zona de Antequera, que no olvidemos que es una de las zonas posiblemente más antiguas también. Que además este dolmen, el de Menga, no está orientado a la salida del sol, sino que está orientado hacia la cara del indio. Hay una montaña que tiene la forma lateral de perfil de la cara del indio, de un indio, de una cara. Sí, se ve perfectamente la nariz típica de... Sí. Exacto, pues ese dolmen se construye mirando exactamente a ese lugar, porque no solamente era la salida, la puesta de sol, las cosas sagradas con las que ellos se referenciaban, sino que también hay accidentes geográficos que para ellos eran sagrados y que también ponían sus construcciones mirando para ciertos lugares. Entonces, así que, y ahora se han encontrado dolmenes allí en la cara del indio, ¿eh? O sea, ¿Sí? es muy Hostia. interesante. Sí, sí, sí. Wow. A mí cuando he pasado por ahí siempre me ha encantado hacerle fotos porque es que es perfectamente la cara de un indio. Sí, sí, ¿Tú lo has visto? totalmente. Sí, he visto fotos. Perfectamente la Sí, cara sí. del indio, Así de incluso perfil, con la nariz así. con imaginación Yo, ves hasta dónde empieza. he lanzado siempre la misma pregunta, os la voy a lanzar a usted a ver qué pensáis. ¿Usted cree que eso es un accidente geográfico natural o que está tallada la piedra así? Yo creo que está tallada. Yo lo veo muy perfecto, veo una cabeza muy perfecta, una cara muy perfecta. Yo es que tengo mucha imaginación también, pero yo veo una cara de un indio perfectamente. Yo es que Yo, creo hay pocos, o según mi opinión, ningún accidente natural que sea tan perfecto como para que tú veas la cara de alguien. Sí, efectivamente, yo pienso lo mismo. Entonces, yo creo, mira, siempre he creído que era natural, la verdad. Pero desde que estuve la última vez allí, fue en el mes de noviembre, preparando este documental y demás, hablando con las personas de allí, tengo otro concepto de aquel lugar. Cuando me dijeron que habían aparecido dólmenes a los pies de la cara del indio justo, de la propia roca y demás, y que, bueno, que posiblemente se habían extraído piedras de allí para levantar ciertos lugares megalíticos de alrededor, digo, esto no puede ser una casualidad. Yo creo que estamos hablando ante algo tallado y que es algún dios que está además mirando ¿dónde? mirando al cielo. A las estrellas, ¿no? Efectivamente, pues fíjate cómo son las cosas que tenemos, por ejemplo, culturas diferentes a lo largo del mundo, en lo que hay una escultura que mira al cielo y sin embargo en otras partes hay esculturas hechas abajo que no la puedes ver si no te pones en el cielo. Exacto. Las líneas de Nazca, por ejemplo.
Bueno, y pensando ahora ya, que yo a mí me gusta pensar, si fuese hecho por el hombre, ¿no? Si fuese tallado por el hombre, ¿es posible que se pueda ver si hay algo más tallado en la tierra aparte de la cara? Alrededor del sitio, te refieres, de Sí, esa porque cara. sí, o quizás siga o parte del torso, o parte que no se haya visto, que no se haya descubierto. ¿Sabes qué? Parte del torso yo creo que no vamos a poder ver, porque si no recuerdo mal, creo que en la autovía que va hacia Granada corta esa, como por el cuello más o Mm, menos, Sí, esa cara. No sé lo que habría antes de hacer la autovía ahí, pues ya sabemos que somos especialistas en cargarnos absolutamente todo. todo lo que hay. sí. Como no podemos rodear la piedra, pues la cortamos, la partimos, la reventamos y hasta luego. Mm, Pero yo creo que sí, puede ser que haya otras figuras alrededor. De hecho, lo que hay es una finca privada en el sitio que tiene su propio dueño Ujú. alrededor, y dentro de esa finca se han encontrado dólmenes, con lo cual no sería extraño encontrar algún tipo de construcción que visto desde arriba nos pueda sorprender. claro. Habría que verlo a vistas de satélite. Muchas veces lo tenemos un poquito más limitado, aunque los satélites dan muy buena resolución, pero sí con un dron posiblemente volando la zona, sí que a lo mejor puedes llegar a ver un poquito más sobre el sitio. No lo hemos probado, pero tenemos que ir por la zona a rodar. Así que le diré a los compis cuando esto que tengamos cuidado y que bueno, que puedan, que estén atentos. Claro. Sí sé que hay muchas cosas ocultas, por ejemplo, en el Torcal. Mm, El Torcal de Antequera es un sitio donde hay muchísimas cosas ocultas allí. O sea, yo creo que no conocemos. El Torcal es un sitio que a la gente que va le da como cierto respeto, porque es un sitio donde te puedes perder muy fácilmente, aunque hay rutas señaladas y demás, te puedes perder. Entonces, hay que ir con alguien que conozca muy bien aquello. Y hay sitios del Torcal de Antequera que a día de hoy son casi inaccesibles, que parecen cuevecitas y parecen tal, y que podrían ser muy interesantes de cara a una investigación futura, seguro. Al igual que la semana pasada estuvimos, por ejemplo, en la Sierra de las Nieves con compañeros y amigos, y estuvimos haciendo ciertas rutas donde estuvimos muy pendientes de ciertas cavidades, ciertas cuevas que se veían, que incluso con una fotografía que nos llevamos una cámara con buen objetivo y demás, pudimos ver que en una de esas cuevas había como una especie de trazos rojizos que no sabemos qué son. Es difícil acceder a la cueva, pero con un dron, utilizando otro tipo de aparataje, seguramente sí que podremos hacerlo. Es que todavía la historia de aquí, allí en la Sierra de las Nieves, se ha descubierto ahora una cueva que tiene 25.000 metros de galería, 25 kilómetros de galería. Dios. Sí, sí, con lo cual imagínate en 25.000 metros de galería lo que puede haber. Madre mía. Es que allí también hay zonas muy mágicas. Hay Zonas- zonas donde a nosotros nos han contado. Yo he sido siempre apasionado de la montaña, me gusta correr por la montaña, como las cabras. Yo soy de los raritos, de los que en vez de irse a la feria me voy a correr por la montaña, ¿no? Bueno, entonces Y, raritos de eso hay mucho, ¿eh? y, y yo he visto en la Sierra de las Nieves, particularmente, que conozco toda la zona, he subido muchas veces a Torresilla, me ha gustado ir por donde está la Virgen de los Pilones y demás. eh, Creo que es una zona de bastante poder. Es una zona donde vas de una manera, hay muchos paisajes y muchas zonas, sobre todo en montañas, donde suele ocurrir. Vas de una manera y cuando te vas de allí, después de haber andado y haber explorado un poco la zona, pareces otro totalmente diferente, sin saber muy bien lo que te ha ocurrido en el camino. Sí, 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 sí. Es una zona bastante. Mi hermano él trabaja y tiene un vínculo muy especial con un pueblo que está allí cerca, que es en Alguacil, Mm. y la verdad eso cuenta muchas cosas de allí y es un sitio muy especial. Sí, Pues yo creo que la Sierra de las Nieves es uno de los sitios bastante potentes. Torcal, Sierra de las Nieves, que tenemos muchas cosas donde todavía nos falta muchísimo por explorar. Y nosotros, es cierto que estamos sacando alrededor de 3 documentales al año aproximadamente, pero no nos da la vida a todos. Lo del tema de los secretos del megalitismo es una investigación de Saulo y de José. El de la huella sí es una investigación propia nuestra realmente. Y bueno, todavía
falta mucho. Hemos hecho otro de Bonsor, de Jorge Bonsor, porque nos parece un personaje curioso que viene de Inglaterra aquí y que dice yo me quedo aquí porque esto es lo mejor que he encontrado en el camino. Claro. Y es cierto que todavía quedan muchas cosas y a mí, en lo personal, me queda mucho el Cerro de Santa Brígida, lo que nos puede deparar en el futuro. Yo creo que es uno de esos lugares, bajo mi punto de vista, de los más importantes para poder saber más sobre la prehistoria nuestra. El, el Cerro de Santa Brígida es el que tú hablas que son siete Sí. montículos, ¿verdad? 7 cerros, allí hay 7 cerros Otra vez el en 7. camas. Y Sí. sí, claro, aparece el 7, uno de esos cerros. Bueno, está. De hecho, si tú ves el cerro desde arriba, es muy curioso porque tiene la forma de una serpiente. La serpiente ya de por sí va serpenteando y hasta que termina en una cabeza como triangular, además, visto desde arriba, que es una serpiente realmente. Entonces, hay teorías que dicen que puede ser esa serpiente emplumada y esa relación entre Mesoamérica Viracocha. y esta zona de aquí, Viracocha, efectivamente. Se cuenta precisamente en un lago muy famoso, como es el lago Titicaca también, que también acuden 7 hombres en barco. Sí. Entonces, los 7 hombres casualmente aparecen en todas las culturas. De hecho, incluso en la isla de Pascua, creo recordar que en este documental de Netflix de Graham Hancock, no recuerdo ahora el nombre. Sí, ya sé cuál es, lo he visto, sí. Exacto, creo que dice incluso que hay 7 personas que van en Sí. barco hasta allí. Sí, que O hablas sea que eso, del joven Dryas, ¿no? El desastre que llegó. efectivamente. Entonces, ¿quiénes son esos 7 hombres? Es una representación simbólica que hacen ellos. A mí me extraña mucho que una persona haga una representación simbólica de 7 hombres que van a impartir sabiduría, porque no tiene ningún sentido Claro. realmente. Eso me queda a mí un poco por saber. Además, Barbados, que tenemos una compañera y amiga peruana, Elisa, que decía, no, es que en Perú también se cuenta una historia de los 7 hombres barbados. Claro, es que, Viracocha en este caso también. Y nosotros en Perú es que no tenemos bello, Jesús. Es que no hay un hombre con una barba, es verdad. Y digo, es verdad, Elisa, dice, sí, es que es así. Y estos hombres no pudieron venir, no pudieron ser de allí. Exacto. Tienen que venir de otra parte. Y ella nos decía, yo creo que vienen de aquí. O sea que nos encontramos estos 7 hombres y el número 7 en todas partes. También nos encontramos el cerro actualmente de Santa Brígida, ahora mismo es Santa Brígida, lógicamente, pero Brígida etimológicamente viene de la palabra Brigitte, que Brigitte significa brillo, y eso nos lleva a estrella directamente. Pues bien, fijaos cómo son las cosas. Istar, que es la primera diosa conocida, es estrella. Y casualmente, la patrona de Valencina de la Concepción es la Virgen de la Estrella actualmente. Yo no sé si esto tendrá alguna relación o no, pero también es curioso reseñar que todo vaya en consonancia a una estrella y ya sabemos que la estrella está pues literalmente relacionada con Tarteso. ¿Pudo ser Valencina la capital de Tarteso? Claro. Y volviendo a América, Sí. buscando información y tal, me encontré con una leyenda que no recuerdo bien de qué pueblo era, si era azteca o maya, o era de la zona de México, que decían que también unos hombres, ¿vale? Que provenían de una isla llamada Aztlán, Vaya. etimológicamente muy parecido a Atlántida, fíjate tú la casualidad, que fueron a ellos para enseñarles también lo típico, pues agricultura, ciencia, astronomía. Es que yo no creo que en todas las culturas se inventen exactamente la misma historia. No, ni de coña. Es un poco extraño pensarlo. Es verdad que habría relaciones entre todas las culturas. Está Evidentemente. más que sabido que sí, que la hubo, por supuesto. Pero en todos lados se va a contar exactamente lo mismo.
No. Y si no, Es fíjate, muy... construcciones de pirámides, que incluso aquí en España hay pirámides. Ujú. ¿Cierto, Jesús? Sí, sí. Hay pirámides. Aquí tengo que matizar yo un poco, porque es verdad que dije, hay dos partes de pirámides que tengo que contar. Sí. Una de ellas nos lleva hasta Carmona, hasta los Alcores. Mm. Vale. Allí a nosotros nos dicen que hay una pirámide, que es una pirámide tipo escalón. De hecho, tengo imágenes por aquí que os las puedo mandar de dron e incluso de fotografías que hicimos y Guay. demás, pero como nosotros somos muy cucos, muchas veces, la mayoría, la persona que nos lo dijo, yo una vez me mandó que había encontrado una hebilla de un cinturón de época romana. Y esa hebilla del cinturón que la había encontrado allí, donde se colocaba aquella pirámide, tenía un dragón. Entonces yo digo, en la época romana un dragón no tiene mucho sentido. No. Bueno, pues fuimos a las pirámides de los Alcores. Hay 7 también, Mira, curiosamente, ve. oye. Hay 7. Pero, ¿qué pasa? Que cuando estuvimos estudiando bien toda la pared de la pirámide, nos dimos cuenta que tenía dientes de retroexcavadora. ¡Hola! Entonces, ¡Hostias! fuimos a preguntarle al dueño de la finca y el dueño de esa finca nos comentó que en los años, a finales de los 90 aproximadamente, por ahí, él se hizo con el terreno, que eso no Mm. estaba hecho en los 90, Vale. y al lado hay una cantera. Entonces, él tenía que hacer unos estratos, dejar unos estratos en la tierra señalizando un testigo de cantera, que es lo que se llama, Mm. básicamente en geología. Y él hizo 7 testigos de cantera, entre ellos ese, porque le dio la gana de hacerlo así, según nos comentó él. Y es verdad que cuando uno mira las fotografías del vuelo americano de los años 60, creo que Mm. era, o por ahí, no hay nada allí. Hay un terreno con un vértice geodésico, Mm. quiero recordar que tenía arriba, pero es muy curioso que esa pirámide esté construida en forma de rampa y que tengan dientes de retroexcavadora señalizados, con lo cual a mí me hace ver que, claro, esa pirámide ha ido de arriba a abajo construyéndose, no de Ujú. abajo arriba, como se suelen hacer las cosas, y claro, porque la rampa va bajando desde arriba. Claro. Entonces tú has hecho eso y hay alguien que lo ha hecho con una retroexcavadora, obviamente. Entonces, todo esto me llevó a rectificar ciertas cosas que yo me creí en su día, porque me la contó un científico. Por eso no me fío de los científicos mucho. Y Y haces bien. tuve que rectificar y decir, oye, que esto es de juguete, tío, que esto lo ha construido aquí. Aquí no hay enterrado ningún faraón, aquí lo máximo puede haber un hormiguero, ¿sabes? Porque además el estudio ponía que eran pirámides tartésicas y yo en Tarteso yo no he visto ninguna pirámide hecha en ninguna parte, que también me pareció un poco raro. Ya. Y yo después en el Cerro de Santa Brígida sí dije en un vídeo que para mí era una forma piramidal, Mm. es una forma piramidal realmente, porque además lo que hay dentro del cerro, que solo unos poquitos sabemos a través de ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora de la mente, hombre. Bueno, un estudio que se hizo, Michael trabaja en infraestructura para el gobierno de España. Vale. Entonces hicieron allí diferentes estudios porque se estaba desprendiendo la Tierra, Mm. ¿vale? Y en esos estudios se dieron cuenta que debajo de la Tierra habían estructuras de forma escalonada. Ahí sí que había una estructura debajo de esa Tierra. Entonces, por eso yo decía, ahí es la pirámide de Sevilla, ojo, que no es que sea una pirámide, pero que sí tiene vistas de que hay una construcción tipo dolmen ahí dentro. Vale. ¿Vale? Pero eso ese estudio se hizo hace muchísimos años ya, Mm. de hecho, en el sitio. Pero que por eso sabemos nosotros que ese sitio es un poco extraño. Y después yo he hablado con arqueólogos y efectivamente me confirman que es un túmulo funerario, que eso que ahí debajo debe haber algo, pero que bueno. Precisamente es el único cerro donde hay un mirador. Es verdad. Ya he dicho antes que si quieres ocultar algo, lo mejor que lo hagas visible para la gente. Verdad, sí. Claro, y si pones un Además, mirador, vas allí
y lo que te llama la atención es todo lo que ves desde allí, ¿no? Porque de allí se ve toda Sevilla, ¿no? Sevilla, claro, ¿Qué te vas llama a la ver? atención Sevilla. Claro. Y además hay una cosa muy curiosa que hay en el sitio, hablando de constructores que siempre nos dejan sus pinceladitas. Ese cerro, desde satélite, si ustedes lo veis, tiene dos líneas que descienden hacia abajo. O sea, se abre desde arriba, se va abriendo con unas líneas paralelas hacia abajo, ¿vale? Esas líneas que después de las lluvias se filtra el agua, nos hace ver que lo que hay en esa bajada de línea es un sitio hueco entre un punto y otro, con lo cual podría haber ahí una entrada a algo. Y curiosamente esas líneas están orientadas a la salida del sol. No sería extraño ahora que hubiera un dolmen. ¿Por qué? Porque el dolmen, si lo hubiera, las líneas están ubicadas justo al solsticio. Pero al solsticio. Entonces, ahí nosotros creemos, por eso creemos que es un dolmen, porque realmente está incluso orientado el propio cerro hacia la salida del sol. Y el suelo de ese cerro está hecho con pizarra. Pizarra. Con pizarra, con piedra de pizarra. ¿Y ustedes sabéis con qué se levantaban algunos dólmenes en aquella época? Con piedra de pizarra también, con lo cual Hostia. Madre mía. hay cosas muy raras en torno al Cerro de Santa Brígida, Mucho, ¿eh? que no lo sé si algún día sabremos un poquito más de ese lugar. Es un sitio donde yo he ido con gente, he ido con personas sensitivas, personas sensibles a las energías, y siempre coinciden, todo el mundo con los que he ido coinciden exactamente en lo mismo. Es un sitio donde hay alguien enterrado, donde hay una energía muy fuerte y donde están seguros de que allí hay algo y ese cerro está ahí por algo. Pero no sabemos, no sabemos el qué. Ahora cualquier científico me meterá mi leña y dirá, ¿has caído con Medium allí? Bueno, he ido con quien he querido realmente. Sí, claro. Si pudiese ir con una excavadora y me dejara ahí entrar, pues entraría de otra forma, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, toda investigación es válida Claro, y nosotros, yo soy una persona que creo en las energías realmente y que creo que hay gente sensible a ello que es capaz de notar, de percibir o de ver algo más allí. Por Claro. eso yo he ido con varias claro, personas allí a que me cuenten y me digan. claro. Si las energías somos energía, ¿no? En general, Básicamente, ¿no? claro. Sí, Entonces, yo ¿por creo qué que es un no sitio más rico, básico? Ujú. Pues habrá donde que hay ir. una mujer enterrada. Hay una mujer enterrada. Estoy Pues, seguro que hay una mujer. bueno, pues claro, es que eso cuesta mucho dinero y muchos permisos y muchas cosas, pero Nunca creo que nos den permiso para investigar ese tipo de cosas, básicamente porque, bueno, el cerro yo creo que pertenece al Ayuntamiento de Camas, realmente, no es ni siquiera de la Junta, creo recordar que no es de la Junta, pero yo creo que el Ayuntamiento de Camas no va a hacer nada por que nosotros vayamos allí a investigar aquello, Bueno, seguro. y si no es el ayuntamiento, será otra cosa. otra entidad, por Sí, sí, llamarlo así. seguro. O Sí, sea Sí. que. sí. Pues bueno, en general con todas estas cosas que hemos hablado y eso, yo es que tengo una cosa ahí en la mente de lo que hemos hablado antes, hablando de los toros, de las cabezas estas que se han encontrado, que a modo de ritual. ¿Qué es lo que en nuestra cultura a día de hoy seguimos arrastrando de esas costumbres que tenían, ¿no? Porque el toro sigue siendo una figura importante, ¿no? En la cultura aquí en Sevilla y en general, ¿no? Porque está aquí las corridas de toros, están los Sanfermines, están el maltrato animal, ¿no? Que eso es otro tema. Pero eso puede venir, ¿no? De esa cultura, ¿no? Efectivamente, yo creo que el toro o sea, la cultura del toro es lo más antiguo que hay. De hecho, ya estamos viendo que en época prehistórica había cabezas de toros cortadas a modo ritual, con lo cual algún ritual con el toro se hacía. Platón cuenta que los reyes de la Atlántida lo perseguían al toro con palos y barras, dándole, que esto, bueno, esta fiesta la podemos ver en muchos lugares. Nos guste menos, Exacto. a mí por lo menos, a otros les gustará más, pero la seguimos viendo en otros lugares.
Con lo cual, eso ha tenido que pasar de generación a generación y eso ha llegado hasta aquí. La fiesta del toro ha llegado hasta aquí. ¿Es un animal sagrado el toro? Por lo menos para nuestra cultura, así lo es. De hecho, ya en diversas cuevas, pues Altamira no es toro, es lo que hay otro tipo de animal muy parecido. También hay que ver que en aquella época no existía el toro como tal, el toro que conocemos hoy, había otros animales y el toro ha quedado como reducto de los otros animales. Entonces, ya se pintaba en las cuevas. Ujú. Era un animal sagrado. ¿Qué más ha quedado hasta nuestros días? Hombre, yo creo como algo así entre gente y demás, el toro. Después la caza. Yo creo que la caza, de una manera o de otra, se ha seguido haciendo con el paso de los años. Ahí lo vemos, obviamente. Y yo creo que algo fundamental para algunos también, para algunas personas, que se ha seguido haciendo es adorar a algo. A lo que llamamos Dios, llamamos Virgen, llamamos como queramos, pero parece ser que el ser humano desde épocas remotas lo que ha querido y ha tenido ese afán es de creer en algo más allá. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué se hacían rituales a la muerte? Hombre, yo creo que los rituales a la muerte pues se hacían porque había cierto miedo también a lo desconocido, igual que tenemos nosotros hoy, con lo cual la muerte era como la reunión con, con su Dios, como el ascenso a las estrellas también, con el renacer, el reencarnarte. Entonces eso se ha seguido manteniendo, ese tipo de rituales hoy día los vemos. O sea, vemos rituales tipo pues, rezo en una misa, que al final no deja de ser un ritual, es un ritual obviamente, y vemos rituales como las peregrinaciones que se hacen a diferentes romerías, que se siguen haciendo. Ya decían que a Valencina, me decían a mí los científicos que en Valencina ya se hacían peregrinaciones en época prehistórica, por eso se reunía mucha gente allí. Pues mira, algún tipo de romería. De hecho, se ha encontrado una peineta hecha de marfil, de elefante asiático, con lo cual el marfil y la romería pues están a tope con nuestra cultura también. Entonces, yo creo que eso es lo que básicamente hemos heredado de nuestros antepasados. Supongo que la técnica de la navegación también, porque ya navegación en la prehistoria había en aquel momento, pero bueno, yo creo que eso, bajo mi punto de vista, es lo que más importancia y más hemos heredado de ellos. Eso de los toros me recuerda sobre todo a la cultura minoica, que se encontró en el famoso Palacio del Rey Minos, ¿no? Como en una pared, creo recordar, ¿no? Como un toro y una persona saltando, me parece, o algo así, ¿no? De hecho, se creía que la Atlántida estaba allí. Exacto. También, uno de los Correcto. sitios, ¿no? Claro, solo por ese fresco en la pared, ¿no? Que se veía el toro y tal, ya decían que estaba allí, ¿no? Y claro, me recuerda eso, ¿no? Que de cómo con el paso del tiempo se ha ido yendo todo para Oriente. Sí, efectivamente. Lo Sí, que bueno, comentabas tú antes. yo creo que al final todo el mundo ha tenido en cuenta siempre lo que nos han contado, que Lux es Oriente y que más allá de Oriente parece que, por eso que nosotros, a los tartesos, por ejemplo, no le daban credibilidad. Eran los fenicios que cuando llegaron aquí con su poder se juntaron con las tribus que había aquí salvajes y ahí es donde nace Tarteso. Exacto. Y es como, no, señor, porque antes de la llegada de los fenicios, aquí había ciudades más grandes que en todo el mundo. Con lo cual, a nosotros los fenicios no nos han enseñado nada realmente. Claro. Es más, si los fenicios vienen aquí, obviamente es porque sabrían que esta tierra era rica en muchas cosas. Que habría Porque algo. dicen, no. Claro, a nosotros la ciencia nos cuenta que los fenicios llegan explorando esto sin saber lo que hay aquí. Es imposible. Yo no me echo al mar para explorar un lado que yo no sé qué hay. Claro. Yo sé que aquí hay minerales. Tenemos las minas de Río Tinto, que son las minas más antiguas del mundo explotadas, eso lo sabemos. De hecho, se cree incluso que
por eso viene Tarsis en la Biblia hablando del rey Salomón, porque el Correcto. oro del rey Salomón nace precisamente, vienen aquí a por el oro. Entonces, aquí teníamos muchas cosas que los fenicios no tenían, incluido la ruta del estaño. La ruta del estaño era controlada por la gente de aquí y venían por el estrecho de Gibraltar, entraban los barcos, se iban a las islas Casitérides, a las islas británicas, a por estaño y volvían. ¿Quién controlaba esa ruta del estaño? Pues los controlaban los atlantes, digámoslo de esa forma, ¿no? Porque también la gente que venía del Mediterráneo hacia acá, tenemos que decir que son dos mares. El mar Mediterráneo se navega diferente que en el Océano Atlántico. Sí. De hecho, yo no entiendo de temas de barcos de navegación, pero conozco a mucha gente que navega y dice que el mar Mediterráneo puede ser muy peligroso también, pero que si lo comparas con el Océano Atlántico es un lago. Entonces, la Correcto. gente que venía del Mediterráneo hasta aquí no tenían barcos preparados para el Océano Atlántico, con lo cual esto nos lleva a pensar de que los barcos de la gente de aquí, cuando llegaban desde Oriente hacia aquí, tenían que cambiar esa embarcación a la que tenían preparada la gente de aquí, y con esa embarcación iban hacia las islas Casitérides. Claro. Entonces, es que los de aquí no solamente controlaba el mineral, la pesca, la navegación, es que controlaba la ruta más importante, digamos, en la prehistoria, que es la ruta del estaño. Exacto. Y ahora que has dicho la ruta del estaño, con las islas Casitérides, las minas de Río Tinto, creo que es posible darle una explicación al famoso oricalco. Sí, Cobre y claro, estaño lo juntas, creas bronce. claro, claro. Y de hecho está plagado toda la zona Exacto. de Oricalco, lo que decía Platón, El que había en la metal Atlántida. fantástico divino, ¿no? Claro. Que te lo pintaban de esa Que, manera. que había aquí y que tenemos, bueno, Oricalco, en ese como tal sentido, como lo decía Platón, Mm. lo tenemos desde Córdoba hasta Portugal. O sea, Imagínate. tenemos todo lo que es la faja pirítica ibérica, de hecho en Valencina, pues si miras al frente ves las minas de Arnalcollar y de Gerena, que lo tenemos prácticamente a 2 tiros de piedra, y de Valencina a Arnalcollar en línea recta, que sería agua, pues puede haber media hora. O Ya sea ves. que el oricalco era relativamente fácil de sacar y de crear aquello que parecía tan fantástico para las culturas del Mediterráneo, ¿no? Claro. Ah, porque oricalco le pusieron así. ¿Cuál es el significado? Se Luz del decía que era fuego. cobre de la montaña. Cobre de la montaña, eso. Cobre de la montaña Mm. se creía que era el oricalco y cobre de la montaña, pues claro, cobre, si es que esta zona es rica Claro. en cobre realmente. Claro. Bueno, pues yo aprendí un montón de la Atlántida y yo no tenía ni idea, ¿eh? Para que No veas. tenía ni idea. Para mí la Atlántida era lo que veía en la película de Disney. Sí, Estaba debajo del agua, ese con Mm. mucha luz, con mucha, todo muy bonito, todo. Pues mira, ya yo aprendí yo. creía que, yo creía que estaba en Cádiz, ¿eh? Hasta hace 5 años, o sea que yo hace 5 años pensaba lo que la mayoría de personas piensan de la Atlántida realmente. O sea, que estaba en Cádiz allí metida bajo el agua, yo me imaginaba unas ruinas allí tiradas bajo el agua, que no había nadie conseguido verlo, pero bueno, Ahí. Yo yo eso me era imaginaba lo que eso, sí. me imaginaba. Pues Sí, sí. es bonito porque yo que a mí mi zona me encanta, ¿no? Y más sabiendo y escuchando historias que todavía le dan más riqueza, ¿no? Y más misterio también. Pues la verdad que es muy satisfactorio. Nada, la verdad es que tuvo mucha aceptación, muy buena aceptación el documental. Era un documental que ya nos decían las televisiones y las plataformas que ellos no querían más de lo que había. Es decir, que si le íbamos a contar una historia de la Atlántida, que los llevara a Huelva o los llevara a Cádiz, que nos lo ahorráramos mejor porque eso ya era lo que había con James Cameron y Exacto. demás, y que para tener otra cosa igual no lo querían, obviamente. Pero ya tuvieron la sorpresa cuando dijimos, no.
pues no es Huelva, aunque parte de Huelva metemos, no es Cádiz, aunque parte de Cádiz metemos, es Sevilla. Y todos se Sevilla. quedaron flipados, los de National Geographic todos flipando. ¿Pero qué dice? Sí, sí, lo que dice, sí, sí. Y además de una casualidad que estaba Paloma, que Paloma es de Disney, de la plataforma, es la productora, y, y Paloma no es de aquí, pero tiene una casa en el Aljarafe. Y yo Anda, no tenía ni idea, no tenía ni idea de nada de eso. Entonces se quedaron, ¿cómo va a ser eso? Sí, le conté la historia y todo el mundo que le contamos la historia se quedó pues, alucinado. Y bueno, la historia ha llegado, ¿eh? A la Atlántida, la serie ha llegado a Corea, ha llegado a China, Hostia. ha llegado a Estados Unidos. Ahora, la semana pasada justo me enteré de que la había comprado Apple TV y Amazon Prime en América, en Estados Unidos. Sí, vi que lo colgaste en Y, Instagram. tío, fue una sorpresa. La verdad que estas veces que no te lo esperas y uno se mete un poco a indagar y bueno, pues bien, yo creo que la línea que vamos a seguir es la de la historia realmente y además con el equipo, que somos un equipo amplio, la verdad, y un equipo al final de reporteros. Yo me considero, muchas veces me dice explorador, a ver, yo soy productor. Yo además presento Atlántida sin tener que presentarla, sino porque no había otro presentador y me metieron a mí, eso fue así. Sí, sí, o sea, no teníamos financiación de ningún tipo y dijeron, mío, tú, que eres el que vale menos, aquí, literalmente, literalmente. Las cosas como son, ¿eh? Y digo, bueno, pues vale, pues venga, me meto yo aquí a plantear esto como se bueno, pueda. o te digo que mira, nosotros vimos el documental, Mm. porque él está en Barcelona, yo estoy en Sevilla, pero parece que estamos siempre juntos, porque vimos el documental aquí compartimos la pantalla, estuvimos viéndolo y comentándolo, y la verdad que fue un acierto que te pusieran de presentador, ¿eh? Tal cual. Acertaron, al final, según dicen, acertaron. Yo no lo sé. Yo dije, mira, yo en la última serie en la que estoy de presentado, ¿vale? Si no os importa. Pues esta mañana ya ha entrado en edición otro documental en el que estaba de presentador, ¿Ves? ¿sabes? Ya ha llegado para quedarse, ¿sabes? Por algo será. Claro. Pero no es mi sitio realmente. Mi sitio es, soy productor. Es verdad que me considero desde chico, sin yo saberlo, no sé, la vida siempre te lleva así por ahí. Y a veces cuando haces una memoria retroactiva, te das cuenta, yo de chico, yo era el típico que tenía una imaginación que era una pasada, que pensaba que estaba en el jardín de casa y estaba en el bosque, realmente, ¿sabes? En mitad del Amazonas. Y era un tío que me gustaba mucho explorar. Y eso sí, ahora, ya con el paso del tiempo, con estos documentales que hacemos, sí que tengo el privilegio, obviamente, de poder explorar muchos terrenos que ahora mismo pues, no se han explorado. Pero dentro del equipo somos, sobre todo, muy curiosos y además investigadores de todo. O sea, si nos encontramos con algo que no tiene explicación, como nos ha pasado, por ejemplo, con el tema de la huella, vamos a dar con todo hasta el final, porque además este tipo de documental, en el caso de las huellas, en este caso, aquí en España no es como, oh, la distribuidora es como, no lo quiero, pero fuera sí. Claro. Y ahora pues estamos trabajando con varias distribuidoras de fuera de España las cuales están flipando en colores, son alemanas y austríacas, imaginaos, y están flipando en colores como diciendo, tío, pero ¿qué tenéis allí? Digo, pues vente aquí y aquí, cuando pregunten, nadie va a saber lo que hay. O sea, no somos curiosos aquí, no somos profetas en nuestra tierra, ¿eh? Mm. Todo, a todos le parece a la gente interesante, todo lo que viene siendo la cultura a nivel general de España siempre es fuera antes que aquí. Y eso es un hándicap impresionante. Pero bueno, que tendremos muchas más cosas y muchas más sorpresas que vamos a sacar dentro de relativamente poco tiempo. Guay, guay. Y nos las contarás, ¿no? Seguro que sí, lo vais a tener dentro de... Estamos a 25 de abril, dentro de aproximadamente un mes vamos a sacar una plataforma que se va a llamar Origen, se llama Origen, y que ahí vamos a meter no solo producciones nuestras, que vamos a meter todas las nuestras, las vamos a meter ahí, obviamente, sino que vamos a meter otras producciones que por su contenido
no tienen ventana natural en la televisión, ni en otras plataformas, ni nada de eso. Y vamos a hacer algo de historias que no están contadas, que parece que es un tabú contar y que la vamos a sacar ahí. Relacionado con la arqueología, relacionado con la historia, pero son cosas de investigaciones que científicamente, si hablamos de la oficialidad, no calzan bien, igual que Atlantis, ¿no? Claro. Pero obviamente contamos muchos secretos ahí. Pues aquí ya tenéis un suscriptor, desde ya. Y lo veremos aquí. Hombre, y tanto, ¿cómo lo sabe? Sí, sí. Pues Jesús, muchas gracias. Nada, vosotros, ha sido un placer Mil estar gracias. con ustedes y hablar de este tipo de temas, pues podríamos estar aquí 500 Buh. horas. Así que nada, lo que queráis, cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición. De Pues- momento, cuando Dani pueda venir a Sevilla, vamos a ver Vale, un salón allí tirado, ¿no? Por supuesto. hecho. Perfecto, me avisáis y vamos para el cerro del tirón. Y así te Yo traigo me un apunto libro como que... Así te traigo un libro de los míos que me hace mucha ilusión que lo tengas tú también. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por estar hoy aquí, Jesús, de verdad. Mil gracias.